¿Y si el Real Madrid ya hubiera encontrado al heredero perfecto del equilibrio perdido desde la salida de Casemiro? Yo soy Nilsson y hoy vamos a analizar por qué Bruno Guimaraes podría convertirse en uno de los fichajes más importantes del nuevo proyecto del Real Madrid. Durante los últimos años hemos hablado muchísimo sobre delanteros, sobre centrales, sobre laterales y sobre grandes estrellas mediáticas. ¿Quién es el futbolista capaz de darle al Real Madrid el equilibrio definitivo en el centro del campo? Y precisamente por eso la información que sitúa nuevamente a Bruno Guimaraes en la órbita del Real Madrid no debería sorprender a nadie. Porque si analizamos fríamente la plantilla actual, nos encontramos ante un equipo extraordinario, lleno de talento, potencia física y juventud, pero que todavía continúa buscando un perfil muy específico. Un futbolista capaz de controlar el ritmo de los partidos, de interpretar los espacios, de liderar la presión, de organizar la salida de balón, y sobre todo, de transmitir personalidad cuando llegan los momentos de máxima tensión. Y aquí es donde aparece Bruno Guimaraes. Muchos aficionados lo identifican únicamente como un mediocentro defensivo. Otros lo consideran un organizador. Algunos lo definen como un interior con capacidad de recuperación. Pero la realidad es mucho más interesante. Bruno Guimaraes pertenece a esa categoría de futbolistas que son capaces de transformar el funcionamiento completo de un equipo. Cuando observamos sus partidos con el Newcastle, descubrimos rápidamente algo que distingue a los grandes centrocampistas del resto. Siempre parece tener una solución antes de recibir el balón. Mientras otros jugadores reaccionan a lo que sucede en el campo, Bruno anticipa lo que va a suceder. Y esa diferencia es enorme. Porque el Real Madrid no necesita únicamente piernas, velocidad o capacidad física. El Real Madrid necesita inteligencia competitiva. Durante la última década, el club dominó Europa gracias a un centro del campo irrepetible. Casemiro aportaba equilibrio defensivo. Toni Kroos controlaba el tiempo de los partidos. Luka Modric aportaba creatividad, liderazgo y capacidad para romper cualquier sistema rival. Aquella combinación convirtió al Real Madrid en el rey absoluto del fútbol europeo. Hoy la situación es diferente. Aurelien Tchouaméni es un futbolista extraordinario desde el punto de vista defensivo. Eduardo Camavinga posee unas condiciones físicas prácticamente ilimitadas. Fede Valverde es uno de los jugadores más completos del planeta. Jude Bellingham es una superestrella generacional. Pero ninguno de ellos ofrece exactamente lo que Bruno Guimaraes puede aportar. Y esto no es una crítica hacia nuestros futbolistas. Todo lo contrario. Es precisamente el reconocimiento de que las grandes plantillas se construyen a través de perfiles complementarios. Imaginemos durante unos segundos un centro del campo formado por Bellingham, Valverde y Bruno Guimaraes. La potencia de Valverde. La llegada al área de Bellingham. La inteligencia táctica y organizativa de Bruno. Estamos hablando de un mediocampo capaz de competir contra cualquier equipo del mundo. Porque Bruno tiene algo que resulta absolutamente imprescindible para triunfar en el Santiago Bernabéu. Personalidad. Y cuando hablo de personalidad, no me refiero únicamente al carácter o al liderazgo dentro del vestuario. Hablo de la capacidad para asumir responsabilidades cuando la presión es máxima. ¿Cuántos jugadores extraordinarios han fracasado en el Real Madrid porque no soportaron el peso de la camiseta? Muchísimos. Sin embargo, Bruno Guimaraes nunca ha dado la sensación de sentirse intimidado por ningún escenario. Lo demostró en Brasil siendo todavía muy joven. Lo confirmó durante su experiencia en Francia. Lo consolidó en la Premier League, donde se convirtió en uno de los centrocampistas más respetados del campeonato más competitivo del mundo. Y también lo demostró con la selección brasileña. De hecho, creo sinceramente que muchas veces el fútbol europeo no ha valorado suficientemente lo que Bruno ha significado para Brasil durante los últimos años. Porque cuando pensamos en la selección brasileña, normalmente recordamos a los grandes atacantes, los regates, las estrellas ofensivas y los momentos espectaculares. Pero las selecciones campeonas siempre necesitan futbolistas capaces de sostener la estructura colectiva. Y Bruno Guimaraes ha sido precisamente eso. Durante la Copa del Mundo, cada vez que Brasil necesitó recuperar control, estabilidad y equilibrio, Bruno apareció. Su capacidad para interpretar los espacios entre líneas fue fundamental. Su agresividad en la recuperación permitió a Brasil presionar más arriba. Su calidad en el pase facilitó transiciones rápidas hacia los futbolistas ofensivos. Y quizás lo más importante, nunca perdió la calma. Porque hay futbolistas que juegan bien cuando el contexto es favorable. Pero existen otros que mejoran cuando la presión aumenta. Bruno pertenece a este segundo grupo.
Recuerdo perfectamente la tranquilidad con la que asumía la responsabilidad de iniciar el juego incluso cuando Brasil atravesaba momentos de dificultad. Mientras otros jugadores aceleraban precipitadamente las acciones, él mantenía la cabeza fría. Eso, madridistas, no se enseña. Eso forma parte del ADN competitivo de un futbolista. Y precisamente por esa razón creo que encajaría perfectamente en el Real Madrid. Porque cuando uno analiza los grandes fichajes de Florentino Pérez a lo largo de la historia, descubre un patrón muy claro. Más allá de la calidad futbolística, el club siempre busca jugadores con personalidad para soportar la presión más extrema del mundo del deporte. Cristiano Ronaldo tenía esa personalidad. Sergio Ramos tenía esa personalidad. Casemiro tenía esa personalidad. Luka Modric tenía esa personalidad. Y Bruno Guimaraes también la tiene. Muchos aficionados podrían pensar que pagar una cifra cercana a los 100 millones de euros por un centrocampista es una operación excesiva. Pero aquí debemos plantearnos otra cuestión. ¿Cuánto vale realmente un futbolista capaz de dar equilibrio a un equipo lleno de estrellas? ¿Cuánto vale un jugador capaz de mejorar el rendimiento de Vinicius, de Mbappé, de Bellingham y de Valverde simplemente porque les permite jugar con más libertad? Porque esa es precisamente otra de las grandes virtudes de Bruno. No necesita ser el protagonista. No necesita marcar 20 goles. No necesita aparecer constantemente en las portadas. Su trabajo consiste en algo mucho más importante: hacer mejores a todos los que juegan a su alrededor. Y cuando analizamos los grandes equipos campeones de Europa, descubrimos una realidad muy simple. Los títulos no los ganan únicamente las estrellas. Los títulos los ganan los futbolistas capaces de equilibrar a las estrellas. Y quizás por eso, cuando escucho que el Real Madrid vuelve a interesarse en Bruno Guimaraes, no pienso en un fichaje oportunista. Pienso en una necesidad deportiva real. Pienso en un jugador que ya ha demostrado su nivel en Inglaterra. Pienso en un futbolista que ha respondido con Brasil en los escenarios más exigentes. Pienso en un líder competitivo. Pienso en un centrocampista total. Y sobre todo, pienso en una pregunta que quiero dejaros antes de continuar. Si mañana el Real Madrid disputara una final de Champions League contra el mejor equipo del mundo, y tuvierais que elegir un centrocampista para controlar emocional y tácticamente el partido durante 90 minutos, ¿de verdad pensaríais que Bruno Guimaraes no está preparado para asumir esa responsabilidad? Porque yo, sinceramente, creo que sí lo está. Y creo que Florentino Pérez también empieza a pensarlo. Y después de analizar el perfil futbolístico de Bruno Guimaraes, llega el momento de responder la pregunta que probablemente todos los madridistas se están haciendo. ¿Encajaría realmente Bruno Guimaraes en el Real Madrid de José Mourinho? Y cuanto más pienso en esta posibilidad, más convencido estoy de que estamos hablando de uno de esos fichajes que, aunque inicialmente pueden generar debate, terminan convirtiéndose en imprescindibles. Porque si existe un entrenador en la historia reciente del fútbol que ha sabido construir equipos campeones a partir del equilibrio, la personalidad y la inteligencia táctica, ese entrenador es José Mourinho. A lo largo de toda su carrera, Mourinho ha demostrado algo que muchos técnicos modernos parecen haber olvidado. El fútbol no se gana únicamente con talento ofensivo. El fútbol se gana con estructura, con disciplina, con competitividad y con futbolistas capaces de entender exactamente qué necesita el equipo en cada momento del partido. Y cuando uno analiza la carrera de Bruno Guimaraes, encuentra precisamente ese perfil. No estamos hablando de un futbolista espectacular para los resúmenes de televisión. No estamos hablando de un jugador que necesite marcar 20 goles por temporada para justificar su importancia. Estamos hablando de un centrocampista cuya influencia muchas veces resulta invisible para el espectador casual, pero absolutamente determinante para cualquier entrenador de élite. Y sinceramente, tengo la sensación de que José Mourinho se enamoraría futbolísticamente de Bruno Guimaraes desde el primer entrenamiento. Porque Mourinho siempre ha tenido debilidad por un tipo muy concreto de jugador. Claude Makelele, Esteban Cambiaso, Xabi Alonso, Michael Essien, Sami Khedira, Nemanja Matic, Casemiro. Todos ellos compartían algo fundamental. Eran futbolistas capaces de sostener equipos campeones. No necesitaban ser protagonistas. No necesitaban aparecer en todas las portadas. Su misión era mucho más importante: permitir que las estrellas pudieran brillar. Y Bruno Guimaraes posee exactamente ese perfil. Cuando observamos sus actuaciones en la Premier League, descubrimos un futbolista que domina prácticamente todos los aspectos del juego moderno. Recupera balones. Organiza la salida. Interpreta espacios. Presiona. Lidera. Distribuye. Compite.
Y lo hace además con una naturalidad extraordinaria. Por eso creo que el debate sobre Bruno no debería centrarse únicamente en si es un gran jugador. Eso está fuera de discusión. La verdadera cuestión es si el Real Madrid necesita un futbolista con sus características. Y la respuesta, desde mi punto de vista, es absolutamente sí. Porque durante los últimos años hemos visto un Real Madrid capaz de ganar partidos gracias al talento individual de sus estrellas, pero también hemos visto momentos donde el equipo echaba de menos algo que antes parecía natural. Control, orden, jerarquía, capacidad para gestionar emocionalmente los encuentros. Recordad las grandes noches europeas del Real Madrid de José Mourinho. Recordad cómo competían aquellos equipos. No siempre dominaban la posesión. No siempre jugaban mejor. Pero siempre transmitían una sensación de control competitivo. Siempre daba la impresión de que había futbolistas dentro del campo capaces de interpretar exactamente lo que requería cada momento. Y Bruno Guimaraes es precisamente uno de esos jugadores. Porque además existe algo que me parece todavía más importante. Su mentalidad. El Santiago Bernabéu no perdona. Nunca lo ha hecho. La historia del Real Madrid está llena de jugadores extraordinarios que no pudieron soportar la presión de vestir esta camiseta. Y también está llena de futbolistas que, sin ser los más mediáticos, se convirtieron en leyendas gracias a su personalidad competitiva. Tengo la sensación de que Bruno pertenece a este segundo grupo. Porque nunca se esconde. Nunca desaparece. Nunca deja de competir. Y eso, madridistas, es algo que no se puede comprar en el mercado. Lo vimos con Brasil. Lo vimos cuando tuvo que asumir responsabilidades enormes en una selección sometida a una presión gigantesca. Mientras otros futbolistas sufrían la ansiedad propia de representar a una de las selecciones más exigentes del mundo, Bruno demostraba una tranquilidad impresionante. Siempre ofrecía una línea de pase. Siempre encontraba soluciones. Siempre estaba preparado para asumir responsabilidades. Y eso es exactamente lo que necesita el Real Madrid. Porque pensemos durante un momento en el potencial encaje de Bruno dentro del actual equipo blanco. Imaginemos un centro del campo formado por Fede Valverde, Bruno Guimaraes y Jude Bellingham. Probablemente estaríamos hablando de uno de los mediocampos más completos del fútbol mundial. Valverde aportando intensidad, recorrido y agresividad competitiva. Bellingham aportando llegada, talento diferencial y capacidad de desequilibrio. Y Bruno aportando organización, liderazgo, equilibrio y control. Pero además hay otro aspecto que me parece fundamental. La relación con los jugadores ofensivos. Porque muchas veces olvidamos que los grandes delanteros dependen enormemente de la calidad de los futbolistas que juegan detrás de ellos. Vinicius Junior necesita espacio. Kylian Mbappé necesita velocidad en la circulación. Rodrigo necesita asociaciones rápidas. Y Bruno posee precisamente la capacidad para hacer mejores a todos los futbolistas que le rodean. No necesita ser la estrella. No necesita monopolizar el balón. No necesita construir un equipo alrededor de sí mismo. Su principal virtud consiste precisamente en potenciar el rendimiento colectivo. Y eso es algo que José Mourinho siempre ha valorado por encima de cualquier otra característica. Porque si algo hemos aprendido observando la carrera de Mourinho es que los títulos no los ganan necesariamente los jugadores más brillantes. Los títulos los ganan los equipos más equilibrados. Y cuando analizo la actual plantilla del Real Madrid, tengo la sensación de que Bruno Guimaraes representa exactamente la pieza que falta para alcanzar ese equilibrio definitivo. Ahora bien, existe un problema evidente. El precio. Estamos hablando de una operación que podría superar fácilmente los 90 o incluso los 100 millones de euros. Una cifra enorme. Una cifra que inevitablemente genera dudas. Pero permíteme plantear otra pregunta. ¿Cuánto vale realmente un futbolista capaz de hacer mejores a Vinicius, Mbappé, Bellingham y Valverde al mismo tiempo? ¿Cuánto vale un jugador capaz de devolver al Real Madrid el equilibrio competitivo que tantas veces ha marcado la diferencia en Europa? ¿Cuánto vale un líder silencioso? Porque esa es precisamente la categoría a la que pertenece Bruno Guimaraes. No es una superestrella mediática. No es un futbolista construido para las redes sociales. No es un jugador diseñado para vender camisetas. Es algo mucho más valioso. Es un futbolista diseñado para ganar partidos. Y sinceramente creo que Florentino Pérez lo sabe. Porque cuando repasamos la historia reciente del Real Madrid, descubrimos que algunos de los mejores fichajes no fueron necesariamente los más espectaculares. Casemiro, Kroos, Modric, jugadores cuya verdadera dimensión se entendió completamente con el paso del tiempo. Y tengo la sensación de que Bruno Guimaraes podría recorrer un camino muy similar.
Quizás no provocaría la presentación más multitudinaria. Quizás no generaría el mayor impacto mediático. Pero dentro del campo podría convertirse en una pieza absolutamente imprescindible. Por eso, si mañana Florentino Pérez decidiera invertir 100 millones de euros para traer a Bruno Guimaraes al Santiago Bernabéu, yo no lo interpretaría como un gasto. Lo interpretaría como una declaración de intenciones. La declaración de que el Real Madrid quiere volver a construir un equipo capaz de dominar Europa desde el equilibrio, la inteligencia y la personalidad. Y sinceramente, madridistas, cuanto más analizo a Bruno Guimaraes, más convencido estoy de una cosa. No estamos hablando solamente de un gran futbolista. Estamos hablando de un jugador con mentalidad Real Madrid. Y quizás, precisamente por eso, José Mourinho y Florentino Pérez vuelven a mirar hacia él. Ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que Bruno Guimaraes es el centrocampista perfecto para el Real Madrid? ¿Pagaríais 100 millones de euros por su fichaje? Os leo en los comentarios. Y como siempre, ¡Hala Madrid!